Imagina una planta que ha cautivado a las personas durante siglos. Una planta que ha sido utilizada para todo, desde decoración hasta medicina, e incluso se cree que tiene un significado espiritual profundo. Puede que no parezca tan probable que esta planta esté relacionada con textos antiguos, pero ¿es posible que la lengua de suegra o sansevieria tenga un lugar en la Biblia? A primera vista, esta planta resistente y erguida podría no parecer tener mucho en común con las enseñanzas sagradas que encontramos en las Escrituras. Sin embargo, cuanto más investigas, más conexiones intrigantes comienzan a aparecer. Hoy nos adentraremos en el misterio de la lengua de suegra en la Biblia y exploraremos sus posibles significados ocultos. Aunque tal vez hayas visto esta planta en hogares u oficinas alrededor del mundo, su significado va mucho más allá de ser solo una planta decorativa. ¿Qué pasaría si te dijera que el simbolismo de esta planta podría contener lecciones que van más allá del mundo físico y tocan verdades espirituales, reflejando temas que encontramos en la Biblia? En este video, investigaremos la intrigante posibilidad de que esta humilde planta tenga significados relacionados con la purificación, protección e incluso sanación, principios profundamente arraigados en las enseñanzas bíblicas. Las plantas siempre han tenido un lugar especial en los textos religiosos. Desde el olivo hasta la higuera, la Biblia está llena de simbolismos de elementos naturales que representan verdades espirituales más profundas. Pero, ¿qué pasa con las plantas que no se mencionan explícitamente? ¿Y si la lengua de suegra, una planta con propiedades únicas, pudiera ser una de esas plantas simbólicas, aunque su nombre no aparezca en las Escrituras? Mientras examinamos estas posibles conexiones, reflexionaremos sobre las formas en que la naturaleza siempre ha sido utilizada para transmitir mensajes divinos e intuiciones espirituales. Este viaje no solo se trata de mirar al pasado, sino también de entender cómo los símbolos antiguos aún nos hablan hoy en día. El poder simbólico de plantas como la lengua de suegra va mucho más allá de su uso en jardinería o decoración del hogar. En la espiritualidad moderna, vemos cómo tales plantas continúan desempeñando un papel en prácticas de sanación, meditación e incluso en la limpieza de energías. Exploraremos cómo las lecciones de la Biblia pueden aplicarse a nuestra comprensión de estas plantas, que aún ofrecen sabiduría en nuestras vidas diarias. Quédate con nosotros hasta el final de este video, mientras desentrañamos los misterios que rodean a la lengua de suegra y sus posibles conexiones con los temas bíblicos. Al final, puede que veas esta sencilla planta de una manera completamente nueva. Sus hojas, afiladas y erguidas, podrían ser más que solo un símbolo de resistencia. Tal vez ofrezcan lecciones sobre la fe, la purificación y hasta la sabiduría de Dios. Así que, relájate, acomódate y acompáñanos en esta exploración del significado espiritual de la lengua de suegra en la Biblia. No querrás perderte los fascinantes hallazgos que tenemos para compartir. La sábila, conocida también como aloe vera, es una planta cuyo legado se extiende a través de milenios, dejando una huella indeleble en diversas culturas y civilizaciones antiguas. Conocida por sus propiedades curativas, su resistencia y su versatilidad, la sábila ha sido valorada tanto por sus usos medicinales como por su simbolismo espiritual. Su historia es rica y fascinante, uniendo a pueblos de diferentes épocas en torno a esta planta que, desde tiempos remotos, ha sido considerada un regalo de la naturaleza. El origen de la sábila se sitúa en las regiones áridas del noreste de África y la península arábiga. Estas áreas, caracterizadas por su clima seco y desafiante, ofrecieron el entorno perfecto para que la sábila desarrollara su capacidad de adaptación y resiliencia. Gracias a su habilidad para almacenar agua en sus hojas carnosas, esta planta podía prosperar en condiciones extremas,
convirtiéndose en un símbolo de fortaleza frente a la adversidad. Desde estas regiones, la sábila comenzó a expandirse hacia otros territorios, siendo adoptada y cultivada por diversas civilizaciones que reconocieron su potencial. En el antiguo Egipto, la sábila ocupó un lugar destacado en la vida diaria y en las prácticas rituales. Era conocida como la planta de la inmortalidad, un nombre que refleja la veneración que los egipcios sentían por sus propiedades. Se utilizaba ampliamente en la momificación, ya que su gel y su aroma eran ideales para preservar los cuerpos de los faraones y preparar sus almas para el más allá. Además, los textos antiguos mencionan que la sábila se empleaba en ungüentos y lociones destinados a la belleza de la piel, un aspecto muy valorado en la cultura egipcia. La reina Cleopatra, famosa por su extraordinaria belleza, supuestamente usaba la sábila como parte esencial de su rutina de cuidado personal, destacando su reputación como una planta vinculada tanto a la vida como a la muerte. En la civilización mesopotámica se han encontrado registros que indican el uso de la sábila como remedio para diversas dolencias. Los antiguos sumerios documentaron su aplicación en tablillas de arcilla, donde se describían sus beneficios para tratar heridas, quemaduras e incluso problemas digestivos. La sábila, con su gel calmante y sus propiedades antiinflamatorias, era considerada una planta milagrosa, capaz de aliviar los sufrimientos del cuerpo. Su papel en la medicina tradicional de esta región subraya cómo las primeras civilizaciones comenzaron a explorar y documentar el poder curativo de la naturaleza. La influencia de la sábila también se extendió al subcontinente indio, donde fue incorporada a la Ayurveda, uno de los sistemas de medicina tradicional más antiguos del mundo. En esta tradición, la sábila se utilizaba para equilibrar los doshas, promoviendo la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Su gel se aplicaba para tratar enfermedades de la piel, mientras que su jugo se ingería para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. En la India, la sábila no solo era vista como un remedio físico, sino también como una planta con cualidades espirituales, capaz de purificar y revitalizar. En la antigua Grecia, los médicos y filósofos también reconocieron el valor de la sábila. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, escribió sobre las virtudes curativas de esta planta, recomendándola para tratar heridas y afecciones internas. La sábila se convirtió en un elemento básico en la medicina griega, apreciada por su capacidad para regenerar tejidos y aliviar el dolor. Su influencia en esta cultura no solo fue práctica, sino también simbólica, pues se la consideraba un emblema de la renovación y el equilibrio. En el Imperio Romano, la sábila fue ampliamente utilizada por sus propiedades medicinales y estéticas. Los soldados romanos llevaban consigo hojas de sábila durante sus campañas, aplicando el gel a sus heridas para acelerar la curación. Además, se empleaba en los famosos baños romanos, donde su capacidad para calmar e hidratar la piel la hacía indispensable en los rituales de limpieza. Los romanos también valoraban su simbolismo de vitalidad y fortaleza, lo que reforzaba su lugar en el día a día de la sociedad. En el continente asiático, la sábila encontró un hogar en China, donde fue adoptada en la medicina tradicional. Los antiguos textos chinos mencionan su uso para tratar diversas afecciones, desde enfermedades respiratorias hasta problemas cutáneos. Se creía que esta planta poseía un equilibrio natural de energías yin y yang, lo que la hacía especialmente valiosa en la búsqueda del bienestar integral. Además de su aplicación medicinal, la sábila tenía un significado espiritual, ya que era considerada un símbolo de paz y longevidad. Las civilizaciones de América también descubrieron las virtudes de la sábila mucho antes de la llegada de los europeos. En la cultura maya, esta planta era considerada sagrada y se utilizaba en rituales
para purificar el cuerpo y el espíritu. Los aztecas, por su parte, la empleaban como remedio para curar heridas y quemaduras, destacando su importancia en la medicina tradicional de Mesoamérica. La sábila era vista como un puente entre la naturaleza y lo divino, un regalo de los dioses para cuidar y sanar a los seres humanos. Con la expansión del comercio en la Edad Media, la sábila comenzó a viajar por el mundo, llevada por mercaderes y exploradores. En la península arábiga, fue valorada tanto por su resistencia como por sus propiedades curativas, siendo transportada a través de rutas comerciales hacia Europa, Asia y África. Su versatilidad y eficacia aseguraron su lugar como uno de los remedios naturales más preciados de la época. La historia de la sábila es un testimonio de su impacto en la humanidad, uniendo a diferentes culturas a través de su capacidad para sanar y proteger. Desde los rituales funerarios de Egipto hasta las prácticas de sanación en China e India, esta planta ha demostrado ser mucho más que un recurso natural. Su simbolismo de vida, renovación y equilibrio la ha convertido en un emblema universal, recordándonos la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Hoy en día, la sábila sigue siendo una de las plantas más populares del mundo, utilizada tanto en la medicina tradicional como en la industria moderna. Su legado perdura y su historia continúa inspirando a quienes buscan en la naturaleza respuestas a las necesidades humanas. La sábila es un recordatorio de que las soluciones más poderosas a menudo se encuentran en las formas más simples de la creación, uniendo el pasado y el presente en un ciclo continuo de descubrimiento y apreciación. La Biblia está llena de referencias a la naturaleza, y las plantas ocupan un lugar especial dentro de sus páginas. Más que simples elementos decorativos, las plantas se convierten en símbolos profundos que reflejan verdades espirituales, enseñanzas morales y la relación entre Dios y su creación. A través de metáforas, parábolas y descripciones poéticas, las plantas se presentan como un puente entre lo terrenal y lo divino, sirviendo como recordatorios tangibles de los principios espirituales que guían la vida humana. Desde el principio, la Biblia introduce a las plantas como elementos esenciales en el plan divino. El relato del jardín del Edén en el libro de Génesis describe un lugar abundante en árboles y plantas que no solo eran hermosos, sino también útiles para el sustento humano. Dos árboles, en particular, se destacan en este relato: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida simboliza la eternidad y la comunión con Dios, mientras que el árbol del conocimiento representa la elección moral y las consecuencias del libre albedrío. Estas imágenes iniciales establecen un patrón en el cual las plantas no solo tienen un propósito físico, sino también un significado espiritual profundo. Una de las plantas más emblemáticas en la Biblia es el olivo. Este árbol es un símbolo de paz, prosperidad y la presencia divina. En el relato de Noé, el olivo juega un papel crucial cuando una paloma regresa al arca con una rama en su pico, señalando el fin del diluvio y el inicio de una nueva etapa de reconciliación entre Dios y la humanidad. Además, el aceite de oliva tenía un significado sagrado en la cultura bíblica. Se usaba para ungir a reyes, sacerdotes y profetas, simbolizando la bendición y el Espíritu Santo. En este contexto, el olivo no solo proporcionaba sustento y recursos prácticos, sino que también actuaba como un recordatorio de la gracia y el favor de Dios. El árbol de la higuera es otro ejemplo de simbolismo espiritual en la Biblia. En muchos pasajes, la higuera representa seguridad, abundancia y estabilidad. En el Antiguo Testamento, la frase «sentarse bajo su vid y su higuera» se utilizaba para describir una vida de paz y prosperidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la higuera también se convierte en un símbolo de advertencia.
Jesús maldice una higuera que no da fruto, utilizándola como una metáfora para enseñar sobre la importancia de la productividad espiritual. Este acto muestra que la apariencia externa no es suficiente. Se espera que los creyentes den frutos que reflejen su fe y compromiso con Dios. El cedro del Líbano es otra planta que aparece con frecuencia en la Biblia, destacando por su fortaleza, majestuosidad y longevidad. Este árbol era conocido por su madera resistente y aromática, y se utilizó en la construcción del Templo de Salomón, simbolizando permanencia y santidad. Los profetas a menudo comparaban a las personas justas con los cedros, destacando su capacidad para crecer altos y fuertes, arraigados en la fe. El cedro del Líbano también se utilizaba como un símbolo de orgullo y poder en las naciones, lo que enfatizaba la necesidad de humildad y dependencia de Dios. La vid es otra planta cargada de significado espiritual. En el Antiguo Testamento, Israel es comparado con una vid que Dios plantó y cuidó. Esta metáfora refleja la relación de Dios con su pueblo, donde la vid simboliza la bendición y la responsabilidad de producir frutos espirituales. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como la vid verdadera y sus seguidores como las ramas. Este pasaje subraya la importancia de permanecer conectados a Cristo para tener una vida espiritual fructífera. Además, la uva y el vino derivados de la vid tienen un papel central en la Eucaristía, representando el sacrificio de Jesús y la nueva alianza entre Dios y la humanidad. El hisopo es una planta menos conocida, pero profundamente simbólica en la Biblia, asociada con la purificación y la redención. En el Antiguo Testamento, se usaba hisopo para rociar sangre durante rituales de limpieza, como en la Pascua, cuando la sangre del cordero se aplicó a los dinteles de las casas para proteger a los israelitas del ángel de la muerte. En el Nuevo Testamento, el hisopo aparece en la crucifixión de Jesús, cuando una esponja con vinagre se le ofreció usando un tallo de hisopo. Esta conexión refuerza la idea de que Jesús es el sacrificio perfecto que purifica a la humanidad del pecado. Las espinas y los cardos, por el contrario, representan las consecuencias del pecado y la separación de Dios. Después de la caída, la tierra fue maldecida, produciendo espinas y cardos como un recordatorio de la dificultad y el sufrimiento que resultaron de la desobediencia humana. En el Nuevo Testamento, las espinas aparecen nuevamente en la corona que fue colocada sobre la cabeza de Jesús durante su pasión. Este acto no solo simboliza el sufrimiento físico, sino también el peso del pecado que él cargó en nombre de la humanidad, transformando un símbolo de maldición en uno de redención. Las flores, aunque mencionadas con menos frecuencia, también tienen un papel simbólico en la Biblia. A menudo representan la fugacidad de la vida humana en contraste con la eternidad de Dios. En Isaías se dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta imagen sirve como un recordatorio de que la vida terrenal es temporal y que solo lo divino es eterno. Al mismo tiempo, las flores pueden simbolizar la belleza y el cuidado de Dios por su creación, destacando su atención incluso a los detalles más pequeños. La Biblia también utiliza metáforas relacionadas con el proceso de crecimiento de las plantas para ilustrar el desarrollo espiritual. La siembra y la cosecha se convierten en imágenes recurrentes para enseñar sobre el trabajo, la fe y las recompensas espirituales. Jesús usa parábolas sobre semillas para explicar verdades del reino de Dios. En la parábola del sembrador, por ejemplo, la calidad del terreno determina si la semilla da fruto, reflejando cómo el corazón humano recibe y responde al mensaje de Dios. Este simbolismo enfatiza la importancia de cultivar un terreno espiritual fértil a través de la oración, la fe y la obediencia. El agua inseparable de las plantas amplifica su simbolismo espiritual,
El agua representa la vida, la purificación y la renovación, nutriendo tanto las plantas como las almas humanas. Los ríos y arroyos en la Biblia son fuentes de bendición, y los árboles plantados junto a corrientes de agua simbolizan a los justos que prosperan al estar conectados con Dios. Esta interdependencia entre las plantas y el agua refleja la relación de los creyentes con su Creador, quien es la fuente de toda vida y sustento espiritual. A lo largo de la Biblia, las plantas actúan como símbolos vivos que comunican las verdades eternas de Dios. Cada árbol, semilla, flor y espina tiene un propósito y un significado, invitando a los creyentes a reflexionar sobre las lecciones que ofrecen. Estos símbolos conectan lo visible con lo invisible, ayudando a los seres humanos a comprender conceptos espirituales a través de la naturaleza. Las plantas no son solo parte del paisaje bíblico, son una representación tangible del amor, la provisión y el plan de Dios para la humanidad. La lengua de suegra, conocida científicamente como sansevieria, no aparece mencionada explícitamente en los textos bíblicos, pero sus características y simbolismos permiten explorar posibles conexiones con los temas espirituales presentes en las Escrituras. En la Biblia, las plantas se utilizan con frecuencia como símbolos de verdades espirituales, metáforas de crecimiento y representación de la relación entre Dios y su creación. Aunque la lengua de suegra no se menciona por nombre, sus propiedades únicas, como su capacidad de purificar, su resistencia y su forma distintiva, la alinean con varios principios bíblicos. En la Biblia, las plantas suelen simbolizar la vida, la fe y la provisión divina. El jardín del Edén es un ejemplo de cómo las plantas están profundamente integradas en el plan de Dios para la humanidad, ofreciendo sustento físico y representando la conexión espiritual con el Creador. La lengua de suegra, una planta conocida por sobrevivir en condiciones áridas y desafiantes, podría reflejar este mismo simbolismo de resiliencia y sustento. Su capacidad para prosperar con pocos recursos recuerda las metáforas bíblicas que ensalzan la fe y la perseverancia, incluso en tiempos de dificultad. Por ejemplo, en Jeremías se compara a quienes confían en Dios con un árbol plantado junto a corrientes de agua que no teme cuando llega el calor y nunca deja de dar fruto. La sansevieria, con su habilidad para crecer en suelos pobres y ambientes secos, podría ser vista como un reflejo de esta imagen, representando la fortaleza espiritual en circunstancias adversas. Otro aspecto notable de la lengua de suegra es su capacidad para purificar el aire, absorbiendo toxinas y liberando oxígeno, incluso durante la noche. Esta cualidad la conecta con el tema recurrente de la purificación en la Biblia. En el Antiguo Testamento se utilizan plantas como el hisopo en rituales de limpieza y santificación, como se describe en el libro de Éxodo y los Salmos. El hisopo se usaba para rociar sangre o agua como símbolo de purificación del pecado. Aunque la lengua de suegra no tiene un historial de uso ritual en la antigüedad, su capacidad para limpiar el aire podría ser interpretada como una representación física del concepto espiritual de purificación. En este sentido, la planta podría aludir a la renovación y limpieza que los textos bíblicos asocian con el arrepentimiento y la gracia divina. La forma de la lengua de suegra, con sus hojas alargadas y puntiagudas que se asemejan a espadas, también podría vincularse a imágenes bíblicas de protección y fortaleza. En muchas culturas, esta planta es considerada un amuleto protector, colocada cerca de las entradas de los hogares para alejar energías negativas o peligros. Este simbolismo encaja con los temas de refugio y protección divina en la Biblia. En el Salmo 91, Dios es descrito como un refugio y una fortaleza para aquellos que confían en Él. Además, el simbolismo de las hojas puntiagudas podría relacionarse con el concepto de la espada en las Escrituras.
que a menudo representa la palabra de Dios y la verdad divina. En Hebreos se describe la palabra de Dios como más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar el alma y el espíritu. Las hojas de la sansevieria, con su forma afilada y definida, podrían ser vistas como una representación visual de esta verdad espiritual, destacando la capacidad transformadora de la palabra divina. La capacidad de la lengua de suegra para regenerarse y multiplicarse fácilmente también podría conectarse con las enseñanzas bíblicas sobre la abundancia y el crecimiento espiritual. La Biblia a menudo utiliza metáforas agrícolas para ilustrar el crecimiento en la fe y la expansión del reino de Dios. Las parábolas de Jesús, como la del sembrador, muestran cómo la semilla de la palabra de Dios puede dar fruto en diferentes tipos de terreno, dependiendo de la receptividad del corazón humano. La sansevieria, que puede propagarse a partir de una sola hoja, refleja esta idea de que incluso una pequeña semilla de fe o una acción simple puede dar lugar a un impacto significativo. Este simbolismo resalta el potencial de multiplicación y renovación espiritual, conceptos centrales en el mensaje bíblico. Otro posible vínculo entre la lengua de suegra y la Biblia es su asociación con la armonía y el equilibrio. En muchas tradiciones culturales, se cree que esta planta promueve un ambiente de paz y estabilidad, cualidades que también son fundamentales en la enseñanza bíblica. La paz es descrita en la Biblia como un regalo divino que sobrepasa todo entendimiento, y los creyentes son llamados a ser pacificadores y a buscar la armonía en sus relaciones con los demás y con Dios. La presencia serena de la lengua de suegra, que requiere poco mantenimiento y aporta beneficios significativos al entorno, podría ser vista como un recordatorio visual de la importancia de la paz interior y exterior en la vida espiritual. La simbología de las plantas en la Biblia también se centra en la idea de refugio y protección. En el libro de Jonás, Dios hace crecer una planta que proporciona sombra y consuelo a Jonás, simbolizando el cuidado y la provisión divina. Aunque la lengua de suegra no proporciona sombra de manera literal, su uso como planta decorativa en los hogares y su asociación con la protección la conectan con este concepto de refugio espiritual. Su presencia en un espacio puede servir como un recordatorio de que Dios cuida de sus hijos y provee para sus necesidades, incluso en momentos de incertidumbre. Finalmente, la sansevieria puede interpretarse como un símbolo de esperanza y resiliencia. En la Biblia, las imágenes de plantas que florecen en desiertos o terrenos difíciles a menudo simbolizan la restauración y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. En Isaías se describe un desierto que florece y se llena de alegría, un poderoso recordatorio de que incluso en los lugares más desolados, la vida puede prosperar bajo el cuidado divino. La capacidad de la lengua de suegra para florecer en condiciones adversas resuena con este mensaje de esperanza, sugiriendo que la fe puede crecer y fortalecerse incluso en medio de pruebas y desafíos. Aunque la lengua de suegra no aparece directamente en los textos bíblicos, sus propiedades y simbolismos se alinean con muchos de los temas espirituales presentes en las Escrituras. Su resistencia, capacidad de purificación, simbolismo protector y facilidad de regeneración reflejan verdades espirituales sobre la fe, la renovación y la protección divina. Esta planta, aunque humilde en apariencia, puede servir como una poderosa metáfora visual de los principios bíblicos que nos invitan a confiar en Dios, buscar la pureza espiritual y florecer en medio de la adversidad. Al reflexionar sobre sus características, podemos encontrar inspiración en su capacidad para prosperar y aportar valor en cualquier entorno, recordándonos que incluso en los elementos más simples de la naturaleza se puede vislumbrar la obra y el propósito de Dios. La lengua de suegra, conocida científicamente como sansevieria,
es una planta fascinante que ha sido valorada durante siglos tanto por sus propiedades curativas como por su significado espiritual. Con su resistencia excepcional y su capacidad para prosperar en condiciones adversas, esta planta no solo es una opción popular en hogares modernos, sino también un símbolo de fortaleza, equilibrio y renovación. Su papel en la purificación del aire, su uso en la medicina tradicional y su conexión con prácticas espirituales la convierten en un elemento único que une lo físico con lo espiritual. Una de las propiedades más destacadas de la lengua de suegra es su capacidad para purificar el aire. Estudios recientes han demostrado que esta planta tiene una habilidad excepcional para eliminar toxinas comunes como el benceno, el formaldehído y el dióxido de carbono, lo que la convierte en una excelente aliada para mejorar la calidad del aire en interiores. A diferencia de muchas plantas, realiza un proceso llamado fotosíntesis inversa, liberando oxígeno incluso durante la noche. Esta característica no solo es beneficiosa para la salud respiratoria, sino que también refuerza su simbolismo de renovación y equilibrio, recordándonos la importancia de un ambiente limpio tanto para el cuerpo como para el espíritu. Además de sus beneficios para el aire, la lengua de suegra tiene aplicaciones medicinales que han sido utilizadas en varias culturas a lo largo de la historia. Sus hojas contienen un gel con propiedades calmantes, antimicrobianas y antiinflamatorias que se ha utilizado tradicionalmente para tratar heridas menores, quemaduras y problemas cutáneos. Similar al gel de aloe vera, el extracto de la lengua de suegra puede aplicarse tópicamente para aliviar irritaciones de la piel, reducir inflamaciones y promover la curación. Esta capacidad de sanar y restaurar se alinea con su simbolismo espiritual como una planta que proporciona alivio y protección, no solo en el plano físico, sino también en el emocional y espiritual. En el ámbito espiritual, la lengua de suegra ocupa un lugar especial como símbolo de protección y armonía. En muchas culturas, esta planta es considerada un amuleto natural contra las energías negativas. Su forma distintiva, con hojas altas y puntiagudas, evoca la imagen de espadas que actúan como una barrera protectora en el hogar. Por esta razón, es común colocarla cerca de las entradas o ventanas, donde se cree que actúa como un escudo contra influencias dañinas. Este simbolismo de protección no solo se relaciona con su apariencia física, sino también con su capacidad para purificar el ambiente, creando un espacio que fomenta la paz y la estabilidad. La resistencia de la lengua de suegra también refuerza su importancia simbólica. Es conocida por su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas, incluyendo poca luz, agua escasa y suelos pobres. Este rasgo la convierte en un emblema de resiliencia, recordándonos que la vida puede prosperar incluso en los entornos más desafiantes. En el contexto espiritual, esta resistencia es una metáfora de la capacidad humana para superar dificultades y crecer en fortaleza frente a la adversidad. La planta inspira a las personas a mantenerse firmes y perseverantes, recordándoles que, al igual que la lengua de suegra, pueden encontrar formas de florecer incluso en circunstancias difíciles. En prácticas como el Feng Shui, la lengua de suegra es altamente valorada por su capacidad para equilibrar y canalizar energías. Sus hojas verticales simbolizan el crecimiento y la vitalidad, y su presencia en un espacio se asocia con la promoción de energía positiva. Se cree que esta planta ayuda a transformar las energías negativas en positivas, creando un ambiente más armonioso y propicio para el bienestar. Esto resuena con su función como purificadora del aire, mostrando cómo sus propiedades físicas y simbólicas trabajan juntas para fomentar un equilibrio integral entre cuerpo, mente y espíritu. La conexión espiritual de la lengua de suegra también se extiende a su capacidad para actuar como un ancla emocional.
Su presencia en el hogar o en un espacio de meditación puede ofrecer una sensación de estabilidad y calma. En momentos de estrés o incertidumbre, la planta sirve como un recordatorio visual y energético de la importancia de mantenerse enraizado y centrado. Su crecimiento fuerte y constante inspira confianza y serenidad, ayudando a las personas a reconectar con su esencia interior y con lo divino. En algunas tradiciones, la lengua de suegra también se asocia con la comunicación y la claridad. Su forma afilada ha llevado a que se le compare con una lengua aguda, lo que ha inspirado interpretaciones simbólicas relacionadas con la verdad y la honestidad. Espiritualmente, esto puede entenderse como un llamado a vivir y hablar con integridad, recordando a las personas la importancia de la claridad y la autenticidad en sus interacciones y decisiones. Al igual que la planta se mantiene erguida y firme, este simbolismo refuerza la idea de mantenerse fiel a uno mismo y a los valores espirituales fundamentales. Otro aspecto fascinante de la lengua de suegra es su capacidad de regenerarse y propagarse con facilidad. Una sola hoja puede dar lugar a múltiples plantas nuevas, lo que simboliza el ciclo de renovación y el potencial de crecimiento infinito. Esta cualidad refleja el concepto espiritual de transformación y renacimiento, recordándonos que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo y crear algo nuevo incluso a partir de situaciones aparentemente limitadas. Este simbolismo es especialmente poderoso en contextos de sanación emocional y espiritual, donde la planta puede servir como un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y evolucionar. La lengua de suegra también ha encontrado un lugar en rituales contemporáneos de limpieza energética y protección espiritual. Su uso en estos contextos suele incluir la colocación de la planta en espacios específicos para eliminar la negatividad y establecer un ambiente propicio para la introspección y el crecimiento. Su capacidad para fomentar una sensación de pureza y seguridad la convierte en una herramienta valiosa para quienes buscan profundizar en su práctica espiritual y crear un espacio sagrado en sus vidas cotidianas. En última instancia, la lengua de suegra combina sus propiedades curativas y espirituales de una manera que resalta la conexión intrínseca entre la naturaleza y el bienestar humano. Su capacidad para purificar el aire, sanar el cuerpo y ofrecer protección simbólica la convierte en una planta que va más allá de su función decorativa. Su presencia inspira un equilibrio entre lo físico y lo espiritual, recordando a las personas la importancia de cuidar tanto de su entorno como de su ser interior. La simplicidad y la fortaleza de esta planta la hacen única y accesible para todos, independientemente de su experiencia con las plantas o sus creencias espirituales. La lengua de suegra es un recordatorio de que incluso los elementos más simples de la naturaleza tienen el poder de transformar y enriquecer nuestras vidas. Ya sea utilizada por sus beneficios físicos, su simbolismo espiritual o su belleza decorativa, esta planta sigue siendo una fuente de inspiración y renovación, mostrando cómo la naturaleza puede ser una guía constante en nuestra búsqueda de equilibrio y conexión. La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria, es una planta que ha capturado la atención por sus características únicas tanto físicas como simbólicas. Aunque no se menciona explícitamente en los textos bíblicos, su relevancia en tradiciones espirituales y cristianas radica en sus propiedades purificadoras, su resistencia y su capacidad de transformación, lo que la convierte en un símbolo poderoso de la conexión entre lo divino y lo terrenal. A través de sus múltiples atributos, la lengua de suegra encarna principios espirituales fundamentales que resuenan con valores cristianos como la fe, la perseverancia y la renovación. Desde una perspectiva cristiana, las plantas han desempeñado un papel simbólico significativo en la comunicación de verdades espirituales. En las Escrituras, muchas plantas
como el olivo, el cedro y la vid, se utilizan para representar conceptos como la provisión divina, la resiliencia y la abundancia espiritual. Aunque la lengua de suegra no aparece en la Biblia, sus características únicas invitan a reflexionar sobre su conexión con los temas presentes en las enseñanzas cristianas. Su resistencia, incluso en las condiciones más difíciles, refleja el llamado a la perseverancia en la fe, un tema recurrente en los textos bíblicos. Al igual que esta planta prospera con pocos recursos, los creyentes están llamados a confiar en Dios para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y esperanza. Una de las propiedades más notables de la lengua de suegra es su capacidad para purificar el aire. Estudios modernos han demostrado que esta planta puede absorber toxinas y liberar oxígeno, incluso durante la noche, lo que la convierte en un símbolo tangible de purificación y renovación. En el cristianismo, la purificación es un concepto central asociado con el arrepentimiento, la gracia divina y la limpieza espiritual. Así como la planta transforma su entorno al mejorar la calidad del aire, el proceso espiritual de purificación transforma el corazón y el alma, acercando al creyente a Dios. Este paralelismo refuerza el papel simbólico de la lengua de suegra como un recordatorio de la importancia de mantener un ambiente, tanto físico como espiritual, limpio y armonioso. La forma distintiva de la lengua de suegra, con sus hojas largas y puntiagudas que se asemejan a espadas, también aporta un simbolismo profundo. En la tradición cristiana, las espadas a menudo representan la verdad, la protección divina y la justicia. En el libro de Efesios, se describe la espada del Espíritu como parte de la armadura de Dios, una herramienta poderosa para defenderse de las fuerzas del mal. Las hojas de la lengua de suegra pueden ser interpretadas como un recordatorio visual de esta protección espiritual, inspirando confianza en la provisión y el cuidado de Dios. Además, en muchas culturas, esta planta es vista como un escudo contra las energías negativas, lo que refuerza su asociación con la protección divina y la creación de un espacio sagrado. La capacidad de regeneración de la lengua de suegra también tiene un fuerte simbolismo espiritual. Esta planta puede multiplicarse a partir de una sola hoja, lo que refleja el concepto cristiano de renovación y multiplicación. En las enseñanzas de Jesús, la idea de crecimiento y transformación es central, como se ve en las parábolas del sembrador y el grano de mostaza. La lengua de suegra, con su capacidad para florecer incluso en condiciones adversas, sirve como una metáfora de la capacidad de los creyentes para crecer y prosperar espiritualmente cuando están enraizados en la fe. Este simbolismo de renovación destaca la importancia de la gracia divina como una fuerza que permite superar obstáculos y empezar de nuevo. En las tradiciones espirituales, la lengua de suegra también se valora por su papel en la promoción de la armonía y el equilibrio. Se cree que esta planta transforma las energías negativas en positivas, lo que la convierte en una herramienta útil para establecer un ambiente pacífico y equilibrado. Este concepto se alinea con los principios cristianos de la paz y la reconciliación. Jesús prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento, y la presencia de esta planta en un hogar o espacio de meditación puede simbolizar esa paz divina, creando un entorno que fomente la reflexión y la conexión espiritual. Su presencia tranquila pero poderosa recuerda a los creyentes que Dios es la fuente última de paz y estabilidad en la vida. La relación entre la lengua de suegra y la humildad también es digna de mención. Esta planta no requiere cuidados excesivos y prospera incluso con atención mínima, lo que la convierte en un símbolo de simplicidad y fortaleza. En el cristianismo, la humildad es una virtud esencial, enseñada y modelada por Jesús a lo largo de su ministerio. La planta,
con su naturaleza discreta pero efectiva, refleja esta humildad, inspirando a los creyentes a adoptar una actitud de sencillez y gratitud, mientras confían en la provisión de Dios. La forma vertical y fuerte de las hojas de la lengua de suegra también tiene implicaciones espirituales. En la tradición cristiana, la postura vertical se asocia con mirar hacia el cielo, buscando a Dios y manteniendo una orientación espiritual elevada. Esta planta puede servir como un recordatorio visual de la importancia de mantener la mirada fija en las cosas de arriba, como se menciona en las cartas de Pablo, alentando a los creyentes a buscar una relación más profunda con Dios y a mantenerse firmes en su fe. Otro aspecto simbólico de la lengua de suegra es su conexión con el autocuidado y la compasión. En un mundo lleno de distracciones y estrés, esta planta actúa como un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu. Su capacidad para purificar el aire y mejorar el entorno físico también se refleja en su simbolismo espiritual, alentando a las personas a encontrar momentos de quietud y renovación en sus vidas diarias. En este contexto, la planta se convierte en una herramienta para cultivar la atención plena y la presencia espiritual, permitiendo a los creyentes reconectarse con su fe y con Dios. La lengua de suegra también resalta la conexión entre la creación de Dios y la espiritualidad humana. En la Biblia, la naturaleza es vista como un reflejo del carácter y la sabiduría de Dios. Cada planta, animal y elemento del mundo natural tiene un propósito y una belleza que apuntan a su creador. La resiliencia y las propiedades únicas de la lengua de suegra recuerdan a los creyentes que incluso los aspectos más simples de la creación tienen un significado profundo. Cuidar de esta planta puede ser una forma de honrar la obra de Dios y reconocer su presencia en todas las cosas. En resumen, la lengua de suegra ocupa un lugar simbólico importante dentro de la tradición cristiana y espiritual. Sus propiedades purificadoras, su resistencia y su capacidad de regenerarse reflejan valores centrales del cristianismo, como la fe, la renovación y la protección divina. Aunque no aparece directamente en los textos bíblicos, su simbolismo y características la convierten en un recordatorio tangible de las lecciones espirituales que Dios nos enseña a través de su creación. Esta planta no solo embellece los espacios en los que se encuentra, sino que también inspira a quienes la contemplan a reflexionar sobre la paz, la fortaleza y la gracia que provienen de una relación con lo divino. Su presencia sirve como un puente entre lo terrenal y lo espiritual, alentando a las personas a vivir con propósito, humildad y gratitud. En la Biblia, los conceptos de purificación y protección son fundamentales para entender la relación entre Dios y su pueblo. Estos temas atraviesan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y su simbolismo refleja la obra de Dios en la vida de los creyentes. La purificación es el proceso mediante el cual los creyentes son limpiados de su pecado y preparados para vivir en la presencia de un Dios santo. La protección, por su parte, se refiere a la manera en que Dios guarda a su pueblo de los peligros, ya sean físicos, emocionales o espirituales. Ambas ideas están estrechamente relacionadas, ya que la purificación prepara al creyente para recibir la protección divina. Y la protección de Dios permite que el proceso de purificación se lleve a cabo en paz y seguridad. La purificación en la Biblia se presenta de diversas formas, pero siempre está vinculada a la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, la purificación era esencial para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios. El sistema sacrificial, que implicaba la ofrenda de animales para la expiación de los pecados, era un medio a través del cual los israelitas podían ser limpiados de sus transgresiones. Sin embargo, el sacrificio de animales no podía purificar completamente, ya que solo Dios podía hacer posible
una limpieza verdadera y eterna. La purificación, entonces, se convirtió en una imagen de la necesidad de ser purificados por Dios para poder vivir en su presencia. Este concepto se cumplió plenamente con la llegada de Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz ofreció una purificación definitiva y eterna para todos aquellos que creen en Él. La sangre de Cristo derramada en la cruz no solo cubre los pecados de aquellos que confían en Él, sino que los limpia y los hace nuevos, permitiéndoles tener una relación directa con Dios. El proceso de purificación en la vida del creyente no termina con la salvación, sino que es un proceso continuo de santificación. A medida que los cristianos crecen en su fe, son llamados a vivir una vida de pureza y obediencia a Dios. Este proceso de santificación, que es llevado a cabo por el Espíritu Santo, implica la transformación del corazón y la mente del creyente, para que su vida refleje la voluntad de Dios. La purificación, entonces, no es solo un acto puntual, sino un estilo de vida que implica la constante lucha contra el pecado y el deseo de vivir conforme a la justicia divina. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a ser santos, como Dios es santo, y a vivir de manera digna de su llamado. Esta vida de pureza no solo es un mandato, sino una respuesta al amor de Dios, quien, por medio de su sacrificio, ha hecho posible la purificación total. Por otro lado, la protección en la Biblia es una expresión constante de la fidelidad de Dios. A lo largo de las Escrituras se puede ver cómo Dios ha protegido a su pueblo de diversos peligros. Desde la protección que brindó a los israelitas al liberarlos de la esclavitud en Egipto, hasta su cuidado continuo durante su travesía por el desierto, la protección de Dios es un tema central en la narrativa bíblica. En el libro de los Salmos encontramos numerosas referencias a Dios como refugio y fortaleza. El Salmo 91, por ejemplo, describe a Dios como el que cubre a sus hijos con sus alas, protegiéndolos de todo mal. Esta imagen de Dios como protector ofrece consuelo a aquellos que buscan refugio en Él, confiando en su cuidado y amor incondicional. La protección de Dios no se limita solo a la defensa contra los enemigos físicos. A menudo la protección divina también se refiere a la guarda del corazón y la mente del creyente. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de la paz de Dios, que guarda los corazones y las mentes en Cristo Jesús. Esta paz es una protección espiritual que impide que el temor, la ansiedad o las influencias externas afecten la vida del cristiano. La protección de Dios abarca todos los aspectos de la vida del creyente, desde lo físico hasta lo emocional y espiritual. Dios no solo protege a sus hijos de los peligros inmediatos, sino que también les ofrece consuelo en tiempos de prueba, sabiendo que Él está siempre con ellos. La conexión entre purificación y protección en la vida cristiana es crucial. Cuando una persona es purificada por la sangre de Cristo, no solo es liberada de la condena del pecado, sino que también es puesta bajo la protección divina. La purificación es el medio por el cual el creyente puede acercarse a Dios con un corazón limpio, mientras que la protección es el resultado de vivir en esa relación con Él. Al estar bajo la protección de Dios, el creyente tiene la seguridad de que nada puede separarlo del amor de Dios, como se expresa en Romanos 8, donde Pablo asegura que ni la tribulación, ni la angustia, ni el peligro pueden apartarnos del amor de Cristo. Dios, a través de su gracia, proporciona protección incluso en medio de las dificultades. No significa que los creyentes estén exentos de sufrir o enfrentar pruebas, pero en medio de esos momentos, la protección de Dios ofrece consuelo y esperanza. La vida cristiana está llena de momentos de desafío, pero la protección de Dios no solo se refiere a evitar el sufrimiento, sino a ser sostenidos en medio del sufrimiento. En el libro de Isaías, Dios promete estar con su pueblo
en las aguas profundas y en el fuego, asegurando que no serán destruidos. Esta promesa de protección es un recordatorio de que, aunque los cristianos enfrenten dificultades, pueden confiar en que Dios está con ellos y los cuidará. La purificación y protección también están vinculadas al concepto de refugio en Dios. La Biblia describe a Dios como un refugio seguro para aquellos que confían en Él. En tiempos de incertidumbre y angustia, el creyente puede encontrar consuelo en la certeza de que está bajo el amparo de Dios. En el Antiguo Testamento, las ciudades de refugio eran lugares a los que se podía huir para obtener protección en caso de peligro. Este concepto de refugio se traslada a la idea de que Dios es el verdadero refugio del creyente, donde se puede encontrar seguridad y paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. En resumen, la purificación y la protección en la Biblia son temas profundamente interconectados que revelan el amor y la fidelidad de Dios. La purificación, que comienza con la obra redentora de Cristo, prepara al creyente para vivir una vida santa, alineada con la voluntad de Dios. La protección de Dios, por su parte, ofrece seguridad y consuelo, no solo en el ámbito físico, sino también en lo espiritual y emocional. A través de la purificación, el creyente es acercado a Dios, y a través de la protección, se mantiene firme en su fe. Ambos aspectos son una manifestación de la gracia de Dios y su constante presencia en la vida del cristiano, recordándoles que, en Él, siempre encontrarán refugio y paz. La lengua de suegra, conocida científicamente como sansevieria o planta serpiente, es una planta resistente que se ha utilizado durante siglos no solo por sus cualidades ornamentales, sino también por sus propiedades curativas y simbólicas. En la tradición cristiana, las plantas a menudo se emplean como símbolos espirituales para transmitir lecciones de fe, perseverancia y crecimiento. La lengua de suegra, con su capacidad para prosperar en condiciones difíciles y su habilidad para purificar el aire, ofrece valiosas enseñanzas que se alinean con los principios bíblicos de pureza, protección y renovación. A través de su fortaleza, resistencia y simplicidad, esta planta puede servir como una metáfora de la vida cristiana, en la que los creyentes son llamados a mantener su fe firme a pesar de las dificultades y confiar en la provisión de Dios. En conclusión, la lengua de suegra, aunque es una planta aparentemente simple, ofrece numerosas lecciones espirituales que resuenan con los principios bíblicos. Nos enseña sobre la perseverancia en la fe, la purificación a través de Cristo, la protección divina, la regeneración espiritual y la humildad. Al igual que esta planta prospera en condiciones difíciles, los creyentes están llamados a confiar en la gracia de Dios para crecer espiritualmente y vivir en pureza, protegiendo sus corazones y mentes contra las influencias negativas. La lengua de suegra, con su resiliencia y capacidad de purificación, sirve como un recordatorio constante de cómo los cristianos deben vivir con fe, en comunión con Dios y con un corazón limpio, confiando en su protección y provisión.